por estar acá. No, gracias a ustedes. Recién se quejaba, lo escuchaste, al dirigente de Cambado por el tema de las tarjetas, el margen de ganancia, en fin, es un tema en el cual tú has trabajado mucho. Sí. Y bueno, pues, uno de los temas por los cuales queríamos conversar. Bueno, no, es un tema sumamente complejo y desde hace años los comerciantes vienen reclamando los altos costos que tienen estos medios de pago para poder realizar las transacciones comerciales. A ver, yo simplemente creo que lo primero que tenemos que recordar es que estos medios de pago nacen atados a lo que llamamos las administradoras de crédito, y todos recordarán, los más viejos, ¿no? Oca, Platacard, cuando no estaban en manos de financieras, Credisol, que siempre pagaba. Crédito Sociedad Anónima. Indudablemente las reglas de juego cambian cuando todo esto pasa en manos del sistema financiero, es decir, los bancos en un proceso de desintermediación, cuando empiezan a perder clientes, cuando ven que el mercado tiene otras alternativas, comienzan a focalizarse en algunos instrumentos que antes no tenían, como estos tarjetas de crédito que hacen al ahorro. Fidelizan a sus clientes, abren una cuenta corriente exclusiva para el uso de la tarjeta. Recordemos que hubo momentos en que compramos una Virome y nos regalaban una tarjeta de crédito. Exactamente. Y esto, bueno, viene de larga data y hubo una época donde las comisiones o los aranceles que se cobraban en los comercios estaban en el 8, el 9%. Los comerciantes comienzan una lucha y identifican determinadas prácticas que comienzan a denunciar respecto de estas tarjetas que estaban en manos de bancos organizados. Estas prácticas con abuso de posición dominante, los contratos que son muy rígidos, por ejemplo, no permitían que el comerciante hiciera una promoción contado, es decir, tenía que cobrar el mismo precio contado que con tarjeta. Las aranceles más o menos eran similares a todos y bueno, comienzan una lucha con un proyecto de ley, además que tuve la oportunidad de trabajar en ese momento con los diputados Peña y Gonzalo Mujica. En ese momento incluso el Ministerio de Economía de la época intervino en el proyecto, pero el proyecto nunca terminó de salir, sino que siempre quedaba en un acuerdo, un pacto de caballeros, y no lo digo por machista, sino porque se dice así, donde las tarjetas un poco pedían que el proyecto no saliera y que ellos se avenían a bajar los aranceles si las transacciones en el mercado avanzaban hacia determinado rumbo. En definitiva, los aranceles siguen siendo costosos y yo quiero puntualizar en algo. El contrato de tarjeta de crédito nace como un contrato de colaboración empresarial. Se supone que tiene que ser un medio para ayudar a comerciantes y usuarios a realizar las transacciones. En definitiva, los comerciantes lo que dicen es que están cautivos de un sistema del cual no se pueden apartar, porque el que no vende con tarjeta de crédito prácticamente tiende a morir en el mercado, claro, y por tanto se tienen que someter a esas condiciones que prácticamente son monopólicas, ¿no? Es decir, claro, y ahí tenemos casos extremos como los de los estacioneros de Maldonado. Sin duda. Por ejemplo. Claro, pero a veces yo he escuchado que se dice cómo no van a vender con tarjeta de crédito. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que cualquier empresa tiene una finalidad lucrativa y que el traslado de ese arancel no necesariamente tiene que hacerse al comercio. El comercio tiene derecho a establecer, yo no quiero asumir este arancel. La ley de intermediación financiera tenía un artículo, el artículo 64, que fue derogado por la LUC. Para nosotros era inconstitucional. En un principio hablaba de que tanto el comerciante, una vez que aceptaba tarjeta de crédito y de débito, decía en un principio, después fue reformado ante la amenaza de una acción de inconstitucionalidad, fue reformado y pusieron tarjeta de débito, debía ofrecer el mismo precio. Sí. A ver, para nosotros eso limita la libertad de comercio, es violatorio, es inconstitucional en la medida que una ley interviene y le dice al comerciante, usted tiene que asumir el arancel. Porque el arancel perfectamente lo podría asumir el consumidor, en la medida que el comerciante informara debidamente. La Ley de Defensa del Consumidor dice que la información debe ser previa. Si yo informo, mire que si usted me paga con tarjeta, usted va a tener un recargo, yo no tengo ningún problema. Lo puedo hacer. Yo no tengo por qué, no soy una ONG. De la misma manera que me dicen, si tenés la tarjeta de transporte, pagás menos el pasaje, el boleto, que el que Exactamente. Si no tenés. Hemos hablado de la bancarización obligatoria y de lo que traía la Ley de Inclusión Financiera, que en muchos aspectos fueron derogados por la Ley de Urgente Consideración. A ver, si el Estado quiere bancarizar a la población, el Estado debe buscar la forma, no decirle al comerciante, cortar la piola por el lado más fino y decirle... Entonces, hay una serie de aspectos legales que tienen que ver con esta rebaja de aranceles. ¿Qué ha pasado en el mundo? Y bueno, las aranceles se han intentado limitar. Cuando se presenta hubo un balotaje con esto, una segunda vuelta, ¿no? Hace unos años atrás, vuelven los diputados
Peña y Mujica presentar nuevamente el proyecto de ley. Después hubo algún otro senador del Frente Amplio que también se sumó a la cruzada, también sin suerte. Y en esta época los bancos contrataron a algunos administrativistas que entendieron de que era inconstitucional fijar los aranceles por ley. Si uno va a la Constitución del 67, la competencia privativa en materia de precios, que la tiene el Poder Ejecutivo, es solo en materia de productos, no de servicios. Justamente el legislador dejó abierta a la posibilidad de regular los servicios por ley, porque tiene sentido. Y estamos hablando de un producto que no es una caja de zapatos, es sustitutivo de la moneda y del crédito. Mismo la Ley de Inclusión Financiera pone las tarjetas de crédito al mismo nivel que el papel moneda. Entonces, indudablemente el legislador puede perfectamente regular el máximo del arancel. Lo ha hecho la Argentina, lo ha hecho países europeos, sigue siendo el arancel más alto de la región. Los bancos lo que dicen es que es un mercado pequeño y que por tanto los costos de bajar los aranceles no les estarían dando. Pero es interesante ver también que los bancos, como forma de paliar esa situación de la rebaja de aranceles que se ha ido paulatinamente, producto de las protestas, de la regulación del propio mercado, han incluido en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito otros rubros que los pagamos todos. Por ejemplo, el seguro sobresalto de deudor. Seguro de vida, seguro de aquello, sí. Que indudablemente fue un seguro impuesto, basado en un decreto, para nosotros también de tinte dudoso, que establecía que las empresas administradoras podían, en materia de seguros, incluir. No hay ninguna obligación que no deba ser consentida por el consumidor previamente para ser incluida en las tarjetas. Pero ninguna tarjeta se despeina con medidas como la de Maldonado o algún otro departamento que tomó... En una época cuando los comerciantes hacían una promoción contado, esto que están haciendo los estacioneros de Maldonado, en principio podría ser contrario a los contratos de tarjeta de crédito. Porque estaba hablando de la LUC. La LUC deroga el artículo 64, por lo cual hoy se deroga esa posibilidad de que si el comerciante acepta tarjeta, tiene que cobrar el mismo precio contado que débito. Eso ya no está más. Y otro mito que siempre... O sea que Martín Fablet puede en su comercio vender esta tasa a 10 pesos, pero con tarjeta de crédito a 11. ¿Te acordás que era reperseguido antes, ¿no? Que podías denunciarlo. Justamente. Yo entiendo que es perfectamente legal en la medida que se informe previamente. El único problema es que los contratos de tarjeta de crédito entre privados prevén la prohibición de esa cláusula. Bien. Esa cláusula en Brasil, por una ley de un único artículo, dice: será nula toda cláusula que le impida al comerciante ser libre de vender contado crédito. Es decir, y esto fue a raíz de una sentencia de un juez brasilero que determinó el abuso de derecho en esa cláusula. Lo que está pasando hoy es que las tarjetas de crédito no dan ese paso de intimar al comerciante. Antes lo hacían, e incluso lo hacían en forma corporativa, con la cámara de tarjetas de crédito, que si un comerciante hacía una promoción con todo, al otro día le bloqueaban todos los medios de pago, en algo que nosotros entendemos que era una colusión, ¿no? Que la Ley de Defensa de la Competencia dice: esto es una práctica colusoria. Hoy ya no lo están haciendo, hay una forma de tratar de entenderse o de acercarse de las tarjetas cada vez que esto pasa, pero los comerciantes, yo entiendo de que tienen derecho a plantear esta situación de decir: yo no tengo por qué vender con tarjeta de crédito o no tengo por qué aceptar el arancel, y realmente no tienen por qué hacerlo. Julio, ¿en qué ámbito se está conversando esto para solucionar, para transparentar, para que los consumidores tengamos las reglas claras? Porque también hay excepciones, o sea, vas a pagar con una tarjeta a una red de pagos y te cobran un porcentaje. Y cuando en su momento yo se los planteé a autoridades de la anterior administración del tema de inclusión financiera, Valcorba y eso, decía: no podemos, es un tema del Banco Central. Y no lograron solucionarlo. ¿Qué culpa tiene el consumidor si a mí además me dicen que el dinero plástico vale lo mismo que el dinero contado? Acá indudablemente el Estado precisa de los bancos, no solo por el intercambio de información, sino también que incluso en el periodo pasado han sido aliados del Estado en materia de inclusión financiera, y la inclusión así lo decía, ¿no? Es decir, esa necesidad de bancarizar a la población te traía de la mano a que uno estaba obligado a contratar con una institución financiera que además es un privado, ¿no? Pero nosotros teníamos que contratar con una institución de intermediación financiera, sino prácticamente la muerte civil del individuo. Bueno, el telepeaje también ayer hablábamos con el ministro de Transporte, nos obliga a contratar con un privado. Justamente. Bueno, cuando el último proyecto de ley presentado por el sector privado, el Ministerio de Economía toma ese proyecto de ley y
Ese proyecto de ley es la base del proyecto de ley de tarjetas de crédito que está hoy vigente. La ley 19.000, no me acuerdo el número, es el proyecto de medios de pago y de tarjetas de crédito. El único problema fue que el Ministerio de Economía anterior lo que hizo fue sacar de ese proyecto de ley los 4 puntos que para los comerciantes eran neurálgicos. Primero, aranceles. El proyecto topeaba los aranceles. Segundo, lo que decís tú, la dispersión. Es decir, que en un mismo sector de actividad no se pueda cobrar un arancel diferenciado. Por ejemplo, que tienda inglesa pague, no sé, por decir algo, ¿no? El 1 y el supermercado de la esquina pague el 4, porque eso hace a la competencia entre los sectores. El otro problema que sacaron del proyecto de ley, que para los comerciantes era importantísimo, era el tema de las promociones. Las promociones, ustedes se darán cuenta que el día que un comerciante hace la promoción del 25%, esto afecta notoriamente al restaurante que está al lado, ¿no? Y esas promociones muchas veces hay que averiguar cómo se pagan, porque muchas veces es el propio comerciante que soporta más de la mitad de esa arancel. Imagínense que si al arancel de la tarjeta de crédito además le saco el 12,5%, el comerciante prácticamente muchas veces trabaja a pérdida para poder promocionar su comercio. Lo que decían recién, hay artículos que de cobrarse con tarjeta de crédito van a pérdida. Esto es así, hay artículos que tienen el 4 y el 5% margen de ganancia. Sí, yo te quería preguntar. Perdón, y el otro factor que no se incluyó fue la libertad del comerciante de vender, porque eso se incluía expresamente en la ley. Ahora los comerciantes están yendo por un proyecto de ley reducido que incluye solamente esos 4 artículos que serían modificativos de la ley de tarjeta de crédito. No, tú decías que los aranceles son de los más elevados y que a veces los operadores de tarjeta hacen referencia justamente a que es una población chica. ¿Cuánto pesa en ese arancel para estos operadores de tarjetas el alto endeudamiento que hay de los uruguayos en tarjetas de crédito? Sin duda. Es elevadísimo. Sin duda, yo creo que yo tuve oportunidad de acompañar a los empresarios en una reunión con la Asociación de Bancos y la Asociación de Bancos decía de los altos costos que tienen para trabajar en Uruguay. Yo creo que eso ha sido una amenaza constante para los gobiernos de la época, de que los bancos o se vayan o amenacen con dejar el negocio, y por eso un poco también el Estado no ha tratado de intervenir. El tema es que nos tenemos que preguntar acá, ¿el Estado debe intervenir en esto? Yo creo que cuando hay razones de interés general el Estado debe intervenir, y en este momento, si esto es un costo importante para los empresarios, se está trasladando al punto que algunos empresarios con un elemento de primera necesidad como es la nafta dicen, yo no puedo aceptar tarjeta, no es que dicen no quiero caprichosamente. Y cuidado, esto tampoco es una práctica anticompetitiva de los comerciantes, ¿eh? Justamente la lucha gremial tiene esas cosas. Yo puedo tomar una decisión y el que quiera se adhiere, decir, no estamos dispuestos a seguir transitando por este camino. Y eso no tiene nada que ver con porque también se ha dicho que es anticompetitivo lo que están haciendo los estacioneros Maldonado. Yo discrepo, en todo caso pueden perder. Pero totalmente, yo discrepo radicalmente. Los turistas que vienen solo con tarjeta, por ejemplo. En los hechos lo que están demostrando es no precisamos del medio de pago para poder subsistir. Bueno, ahí habla de evasión fiscal, ¿no? Claro. No, bueno, sí, también el cuco es ese. Pero, a ver, la evasión fiscal hay otras formas de atacarla. Si el Estado quiere atacar la evasión fiscal, no es a través de la tarjeta de crédito, es decir, deberá buscar los mecanismos, pero no someter... Bueno, tiene los elementos de la facturación, tiene 1000 cosas para ver si... Entonces, bueno, hoy en qué están los comerciantes y bueno, siguen en esta lucha por estos 4 puntos, que yo entiendo que tiene cierta razón de ser. Hay que buscar un equilibrio en el mercado para que esto termine siendo lo que nació, ¿no? Un contrato de colaboración empresarial. Los comerciantes dicen, pasó de ser un contrato que me ayudaba a vender a depender de la tarjeta de crédito para poder subsistir. Veremos cómo evoluciona todo esto. Julio, un gustazo que hayas No, estado por favor, acá, un gusto y gracias. Tenemos varios temas para seguir hablando sí. contigo. Gracias.